El encuentro de Julio César con la figura de Alejandro Magno es uno de los episodios más simbólicos de la historia romana. Representó un momento de profunda reflexión personal para César, quien se veía a sí mismo como alguien aún muy pequeño en comparación con las conquistas de su gran ídolo, Alejandro. Según los relatos históricos, Julio César encontró esta estatua de Alejandro Magno cuando estaba en la ciudad de Gades, en Hispania, alrededor del año 69 a.C. En ese entonces, César servía como cuestor, el primero de los altos cargos políticos que lo llevarían a su ascenso al poder supremo en Roma. Estaba al comienzo de su carrera política y militar, habiendo regresado recientemente de sus campañas en Asia Menor y Cilicia. Fue durante este viaje que César, con 31 años en ese momento, se encontró con la estatua de Alejandro en un templo dedicado a Hércules, un héroe que Alejandro había reverenciado. Este encuentro no fue simplemente una observación de una obra de arte, sino un momento de comparación para César. Se vio frente a la figura de un joven rey macedonio que a los 32 años ya había conquistado gran parte del mundo conocido. Según el historiador Plutarco, quien escribió sobre la vida de César, el futuro dictador romano quedó profundamente conmovido al encontrarse con la estatua de Alejandro. Plutarco relata que César lloró frente a la estatua, lamentando que, teniendo la misma edad, no había logrado nada comparable a las hazañas de Alejandro. Plutarco escribió lo siguiente: al ver una estatua de Alejandro Magno, César suspiró profundamente y, tomado por una sensación de desaliento, dijo a sus amigos: tengo la misma edad que Alejandro tenía cuando conquistó el mundo, y aún no he logrado nada digno de mención. César se veía a sí mismo como alguien destinado a la grandeza, pero sentía que aún no había cumplido su propósito. El éxito meteórico de Alejandro, quien murió joven tras haber creado uno de los mayores imperios de la antigüedad, sirvió como una medida con la que César evaluó su propia vida, y esta comparación no era para menos. Alejandro fue uno de los mayores conquistadores de la historia. Se convirtió en rey de Macedonia con tan solo 20 años, y en poco más de una década conquistó gran parte del mundo conocido, incluyendo Persia y Egipto, llegando incluso al noroeste de la India. Sus habilidades como estratega militar lo convirtieron en una figura venerada tanto por los griegos como por los romanos. Además de Julio César, grandes líderes romanos como Pompeyo, Augusto y Trajano veían a Alejandro como una figura de inspiración. Estos hombres aspiraban a alcanzar las hazañas de Alejandro y con frecuencia mencionaban su nombre en discursos y conversaciones para posicionarse en la misma línea de grandeza. El propio Pompeyo, por ejemplo, quien fue aliado y luego rival de César, adoptó el apodo que había sido dado a Alejandro, el título Magnus o el Grande. Este título era un intento claro de asociar su nombre al legado de Alejandro. A lo largo del Imperio Romano, Alejandro continuó siendo visto como una figura inspiradora. Emperadores como Trajano y Severo Alejandro, quien fue nombrado en su honor, admiraban sus conquistas y buscaban replicar sus logros. Trajano en particular intentó expandir el Imperio Romano hacia el oriente, de manera similar a como Alejandro lo había hecho siglos antes. Una de las cualidades que más admiraban los generales romanos de Alejandro era su capacidad para inspirar a sus hombres y liderar campañas con éxito. Sin embargo, aunque Alejandro era admirado por sus habilidades, algunos romanos criticaban su estilo de gobierno. Los romanos, especialmente durante el periodo republicano, sentían como una profunda aversión hacia la monarquía. La imagen de Alejandro como un rey absoluto y casi divino no encajaba bien con la tradición romana conocida como Mos Maiorum, que enfatizaba la participación política y la moderación en el poder. Cicerón, por ejemplo, elogiaba los logros militares de Alejandro, pero al mismo tiempo criticaba el hecho de que adoptara costumbres orientales y se comportara como un monarca absoluto.
Este alejamiento de la tradición republicana llevó a algunos romanos a ver a Alejandro como un ejemplo de exceso de poder y ambición, algo que debía ser evitado. Volviendo al encuentro de César con la estatua de Alejandro, se cree que después de este evento, César redobló sus esfuerzos para destacarse tanto como líder militar como político. Poco tiempo después regresó a Roma y comenzó a construir una alianza política, que eventualmente culminaría en el primer triunvirato, una alianza con Pompeyo y Craso, que lo ayudó a consolidar su poder en Roma. Años más tarde, César emprendió su famosa campaña en la Galia, donde sus victorias militares lo transformaron en una figura dominante en el escenario romano. Estas campañas pueden verse como parte de su búsqueda por igualar a Alejandro en términos de conquistas territoriales. Así como Alejandro había sometido grandes territorios, César expandió las fronteras de Roma, convirtiéndola en una potencia aún mayor. Suetonio, el famoso biógrafo romano, también mencionó la obsesión de César por la grandeza y cómo estaba destinado a igualar o incluso superar los logros de Alejandro. Años después, en el año 48 a.C., cuando Julio César estaba en Alejandría tras derrotar a Pompeyo en la batalla de Farsalia, se vio involucrado en una disputa entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII por el control del trono egipcio. Mientras estaba en la ciudad, César aprovechó para visitar la tumba de Alejandro, que seguía siendo una atracción famosa y muy reverenciada. El historiador Suetonio, en su obra La vida de los 12 Césares, relata que César se aseguró de rendir homenaje al gran conquistador, mostrando el respeto y la admiración que sentía por Alejandro. Existe incluso una famosa anécdota asociada a esta visita, mencionada por historiadores antiguos. Según esta, César habría sido invitado también a rendir homenaje a los reyes Ptolomeos de Egipto, pero habría rechazado la invitación diciendo: «Vine a ver a un rey, no a cadáveres». Esta frase dejaba claro que, para César, Alejandro era el único gobernante digno de su atención en ese momento. Tras la época de César, la tumba de Alejandro continuó siendo una atracción en Alejandría durante varios siglos. Los relatos históricos indican que algunos emperadores romanos como Augusto y Calígula también visitaron el lugar. Por ejemplo, se dice que Augusto habría besado el cuerpo de Alejandro durante su visita a la tumba. En el momento en que César visitó la tumba de Alejandro, se encontraba en un punto completamente diferente de su vida. Ya no era aquel joven ansioso y preocupado por el futuro, sino uno de los hombres más poderosos de Roma y el mundo en esa época. En ese momento, César ya había logrado muchas de las conquistas que tanto ansiaba en su juventud. Había expandido los territorios de Roma, derrotado a varios de sus enemigos y establecido su autoridad a un nivel casi sin precedentes. De cierta forma, estaba en camino de igualar a Alejandro en términos de impacto histórico. Aún así, existe una gran diferencia entre las trayectorias de ambos. Alejandro murió a los 32 años en el apogeo de su poder, dejando su imperio dividido entre sus generales. César, aunque también fue asesinado antes de consolidar completamente su poder, vivió lo suficiente para transformar la República Romana, allanando el camino para el surgimiento del imperio. Entonces, cuéntanos en los comentarios, ¿ya conocías esta historia del encuentro entre César y la estatua de Alejandro? Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.